Sí, muy buenas tardes. Bienvenido a esta videoconferencia que hemos programado para ustedes de la maestría en Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho y en la que contaremos como ponente con el profesor Jesús María Casal. El decano Jesús María Casal es egresado de esta universidad en el año 1988 con mención honorífica, es especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela, doctor en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Se ha desempeñado como director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta universidad. Recientemente culminó una investigación obtenida por concurso y premiación en el Instituto Max Planck. Es autor de reconocidas publicaciones en Derecho Constitucional a nivel nacional e internacional. El decano Casal fundó en el año 2005 los estudios en Derecho Constitucional del posgrado de Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello. El doctor Casal es individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Al darles la bienvenida y habiéndoles presentado al decano Jesús María Casal, iniciamos esta conferencia sobre una visión desde el derecho constitucional sobre los derechos fundamentales en tiempos de pandemia, año 2020-2021. Doctor Casal, bienvenido. Muchas gracias. Agradezco mucho esta presentación de la profesora Ninoja Rodríguez, la oportunidad que me da de compartir con ustedes algunas ideas, algunos interrogantes sobre actuales desafíos de los derechos fundamentales en el contexto de la pandemia. Y básicamente, pues, como adelantaba, lo que quería era referirme dentro de un universo, ¿no?, de problemas jurídicos que han salido a relucir, que hemos observado, que hemos padecido en estos tiempos de pandemia, referirme a algunos de ellos. Después de una reflexión muy rápida sobre el orden jurídico, el Estado de Derecho en tiempos de pandemia y los correspondientes retos, sobre todo desde la perspectiva constitucional y de la regulación constitucional de los poderes de emergencia. Entonces, ciertamente hay una serie de desafíos, muchos de ellos referidos a la tensión que ha caracterizado las respuestas de los estados ante la pandemia. Hay una tensión porque por un lado hay una necesidad, una obligación constitucional, una obligación internacional de proteger el derecho a la salud, el derecho a la vida. Es decir, el Estado tiene que actuar, las autoridades tienen que actuar para tomar las disposiciones, adoptar las disposiciones jurídicas respectivas ligadas a las medidas sanitarias que deben adoptarse, las medidas de protección de la salud, de bioseguridad, la protección del personal médico. Y en la actualidad, pues ya, digamos, el desafío de los últimos meses, sobre todo el acceso a las vacunas, las políticas y una organización adecuada del proceso de vacunación, con una serie de factores aquí de cooperación internacional que también son muy relevantes, ¿no?, en el tratamiento de la pandemia. Es decir, también aquí otra perspectiva importante es la de la perspectiva del manejo global de la pandemia, ¿no?, la importancia de la Organización Mundial de la Salud, el mecanismo COVAX, toda una serie de aspectos de implicaciones internacionales. Pero hay una tensión porque, por otro lado, hay que preservar las libertades fundamentales, hay que preservar los equilibrios políticos, hay que preservar el Estado de Derecho, el equilibrio de poderes. Es decir, no podemos entregarlo todo, digamos, bajo la invocación de un fin supremo, ¿no?, como es la protección de la salud y de la vida. Entonces, poner, digamos, en riesgo las garantías fundamentales del Estado de Derecho, y sobre todo cuando una tal carta en blanco, el tiempo ha demostrado pues todo lo que ha significado en su perdurabilidad la situación de pandemia, con riesgos entonces altísimos para el Estado de Derecho si no se hubieran adoptado algunas cautelas en el caso de los países que lo han hecho, que no es el caso de Venezuela por razones que vamos a mencionar después, ¿no? Entonces hay esa tensión que debe ser manejada con los derechos humanos, porque es una tensión dentro de los propios derechos. Es decir, los derechos humanos deben ser protegidos, el derecho a la salud, a la vida, pero también hay que preservar las libertades fundamentales, respetar la proporcionalidad de cada una de las medidas estatales, que existan controles parlamentarios, judiciales adecuados, que se preserven los principios básicos de la división de poderes.
Y al respecto, pues hay unos desafíos específicos porque hay como ciertas singularidades ligadas a esta pandemia. Esta pandemia no es como cualquier estado de excepción clásico, ¿no? Sino que tiene sus rasgos especiales. La Organización Mundial de la Salud, ya como epidemia, como pandemia, tiene sus propios rasgos particulares, ha dicho la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Por la gravedad de la enfermedad, pues los efectos que puede tener el virus, la facilidad de los contagios. Pero ya viéndolo de una perspectiva más general, pues se trata no tanto de un fenómeno más o menos acotado, ¿no? Que es fácilmente apreciable en su alcance, en sus efectos, ¿no? Como puede ser, digamos, otros desastres naturales, catástrofes, ¿no? Terremotos, inundaciones, y por supuesto muy distinto también a lo que pueden ser los supuestos de conmoción interior, invasión, los supuestos clásicos, ¿no? De estado de excepción ligados a la guerra, a los conflictos armados. Es una situación que no es fácilmente acotable, sobre todo porque, como ha demostrado la experiencia, ¿no? Pero ya había elementos desde el principio que permitían vislumbrar esto, se ha caracterizado por las oscilaciones, ¿no? Por no desaparecer del todo, sino por oleajes, las distintas olas de contagio, con repliegues momentáneos, pero repliegues que, digamos, el repliegue no solo de la pandemia, sino también el repliegue de las medidas restrictivas, muchas veces obedece a razones no estrictamente epidemiológicas, ¿no? Sino a veces tiene que ver con que llega el verano en Europa y entonces hay que recuperar un poco una economía devastada, dar más libertades, pues la gente también aprovecha esa oportunidad después de tanto tiempo de encierro y eso genera otro oleaje. Entonces hay un balance, o sea, otro tema clave de este tiempo es esa dificultad de poner en balance tantas cosas, porque en el debate, por ejemplo, en Alemania, que me tocó verlo muy de cerca, pues hay algunos expertos en el tema de las pandemias y que hacen análisis matemáticos al respecto, que decían, mire, en realidad en el verano había que seguir un poco más con medidas estrictas para luego tener un mejor efecto, pero el tema es que hay crisis o medidas como estas que no son manejables en términos humanos, en términos económicos, y haciendo entonces una ponderación de todas las circunstancias, se van adoptando restricciones graduales que se desmontan, pero solo parcialmente, ¿no? Entonces, ese es otro de los desafíos, que al haber un repliegue de ciertos datos de pandemia, los estados no han renunciado del todo a poderes de crisis que han tendido a extenderse de una u otra manera, aunque solo de manera parcial en algunos casos, como veremos, ¿no? Porque ha habido también rectificaciones o levantamientos, pues, de los estados de excepción, por lo menos en parte. Todo esto con una gran fragilidad de las premisas empíricas, porque no se sabía, pues exactamente no se tenía una información científica sobre este virus, sobre sus formas de contagio. Yo suelo relatar cómo cuando estalla la pandemia en Alemania, hay un célebre el experto en tema de virología, de los más reconocidos en Alemania, que comentó en un programa de televisión que las escuelas podían seguir abiertas, sobre todo las escuelas primarias, ¿no? Los kinder, escuelas primarias, podían seguir abiertas porque las posibilidades de contagio entre niños eran muy bajas. Y al día siguiente tuvo que salir declarando que en realidad no era así, que era todo lo contrario por unos estudios que acababa de leer sobre unas investigaciones en China. Es decir, hay una, pues, información muy cambiante, premisas inciertas, como medidas tomadas un poco a ciegas, pero que tratan de justificarse, aunque puedan ser muy restrictivas, o esa idea de que hay que proteger la salud, la vida, y en parte pueden tener justificación, no digo que no, pero sí hay que constatar un agigantamiento de la discrecionalidad política, ¿no? Es decir, ha habido en general en el tratamiento de la pandemia un agigantamiento de la discrecionalidad política, un poco por la situación de desvalimiento de la población, de la necesidad de cada uno por proteger su propia salud, su propia vida. Aquí ha sido importante también introducir perspectiva de solidaridad para hacer más manejable una serie de políticas sanitarias que ya se vislumbraba desde el comienzo como muy duraderas. Pero este es otro elemento también característico de estos poderes de crisis, ¿no? Que hay como la convicción de que estas medidas son necesarias porque es para tu propio bien, para la protección de cada uno. Se supone que todo estado de excepción tiene que ver con la protección de cada uno porque está de por medio la garantía de la Constitución, que en perspectiva de participación política nos concierne a todos, en perspectiva de democracia. Si hay un intento de golpe de Estado, pues eso nos concierne a todos, pero aún así no es lo mismo que cuando cada persona, todos y cada uno directamente está afectado de una u otra manera según sus condiciones etarias,
condiciones de salud por la pandemia. Entonces eso conduce a que haya como una delegación tácita más amplia para que el gobierno resuelva, según lo que, y que haga esos balances. Entonces aquí está el gran problema de que esos balances no debe hacerlo solo el Ejecutivo. Y el tiempo ha demostrado esto, que es muy importante involucrar a la ciudadanía, involucrar los espacios democráticos, al legislador, al parlamento, para hacer adecuadamente todos esos balances tan difíciles entre, pues, por un lado, una población que puede en un momento determinado estar muy cansada de medidas tan restrictivas de prohibición de salida a la calle, medidas, digamos, de toques de queda o restricciones similares, una economía, pues, devastada y al mismo tiempo, en el caso nuestro, pues, de los países latinoamericanos, la realidad de amplios sectores de la población que no podrían sobrevivir con medidas realmente estrictas de confinamiento en el hogar, ¿no? Bueno, entonces todo esto ha conducido a un desplazamiento de poder, a una concentración de poder mayor, es el temor que se tenía desde el comienzo, a la minimización de controles, pero ha habido respuestas interesantes, ¿no? Como vamos a ver, también reacciones de una democracia cuyo sistema inmunológico pues tenía todavía alguna capacidad de respuesta en muchos países, ¿no? Nuevamente no es el caso nuestro. Y todo esto ha puesto también un poco a prueba, e incluso ha puesto en entredicho la regulación constitucional de los estados de excepción, porque se ha demostrado, se ha mostrado, digamos, insuficiente, no preparada para una situación como esta, ¿no? Y esto ha colocado también en el centro de la discusión, pues, la propia regulación constitucional de los estados de excepción, y algunos plantean la necesidad de reformas constitucionales. Hay muchos desafíos en materia de derechos ligados a la desigualdad. Se acentúan las desigualdades, ¿no? En medio de este contexto de pandemia, tanto a nivel internacional como a nivel de cada uno de los países. Hay en ese sentido, pues, una serie de tendencias a discriminación también a la que se ha referido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y aquí yo simplemente, para luego dar lugar a sus intervenciones, sus preguntas, yo quiero referirme a algunos desafíos, apenas algunos y apenas algunos aspectos de ellos. El de la respuesta jurídica adecuada, bueno, ¿cuál es entonces la mejor respuesta jurídica, ¿no? Porque es un tema que se debatía desde el inicio de la pandemia. ¿Cuál es el régimen jurídico más apropiado para responder a esta situación? ¿Es el régimen de los poderes constitucionales de emergencia o es más bien el régimen de la legislación? En segundo lugar, el desafío de la temporalidad, porque los estados de excepción, los poderes de crisis deben ser temporales. Y en tercer lugar, el de la contención y control del poder. En cuanto a la respuesta jurídica adecuada, pues algunos autores se han referido a que hay dos grandes como referencias en el derecho comparado, ¿no? Por un lado, los países que según estos mismos autores suelen ser más los países con democracias más consolidadas, que trabajan más bien con los estados de emergencia o los poderes de emergencia legislativos. Es decir, que prevén ya en su legislación regulaciones sobre emergencias sanitarias, sobre desastres naturales, y dentro de estos conceptos incluyen las pandemias, o también que dictan leyes para la situación, como leyes medidas, es decir, leyes de vigencia temporal para hacer frente a esa situación específica, pandemia COVID-19. Y bueno, sin duda esto tiene sus ventajas, porque implica una presencia del Parlamento mayor, sobre todo cuando se trata, y aquí entonces empiezan ya los matices, ¿no? En realidad la situación es muy distinta cuando se trata de una ley que ya ha previsto medidas especiales frente a pandemias, por ejemplo. Esa es una cosa, y otra cosa es la de leyes dictadas para la situación concreta con vigencia temporal, porque en este segundo caso tenemos un legislador atento, despierto, que está revisando pues la justificación o no de dictar ciertas medidas, ¿no? Aún así, no perder de vista igual que esas respuestas legislativas pueden ser excesivas. O sea que no podemos tampoco pensar que por el hecho de que intervenga el legislador todo está resuelto. Pero por otro lado, esos sistemas donde son las no leyes, pero leyes previas, las que han previsto poderes especiales, pues esto no garantiza mucho sobre una intervención legislativa, digamos, actual, porque eso, al caso latinoamericano, por ejemplo, en varios países se han aplicado códigos sanitarios que tienen 80 años, que son dictados hace 80 años, en el caso de Bolivia. Hay un código también muy viejo en Uruguay. Entonces, son leyes, digamos,
que no corresponden a los estándares actuales de la tipificación de las cláusulas de empoderamiento, es decir, digamos, del principio de legalidad en materia de las cláusulas de empoderamiento de la administración, que no responden a la idea de la precisión en la regulación de facultades que permitan intervenir en derechos fundamentales. Y por otro lado, pues, estos mecanismos de respuesta legislativa pueden tener el riesgo, sobre todo cuando se trata de la legislación perdurable, de que, bueno, sin darnos cuenta, estamos introduciendo poderes de crisis allí que quieren presentarse como parte de la ley ordinaria, o sea, como si fueran medidas ordinarias. Y en realidad se trata de poderes exorbitantes que no son sometidos a controles especiales. Entonces, frente a eso, los sistemas de estados de excepción constitucional tratan de estar muy atentos a esa posibilidad de poderes exorbitantes. Y para que se puedan ejercer tales poderes exorbitantes, tienen que haber declaratorias especiales que le dan, digamos, ese carácter público a esa nueva fase de empoderamiento, lo que debe desatar controles especiales, tanto internacionales como nacionales. Pues en el caso típico de constituciones como la constitución de República Dominicana, México, Venezuela, en parte Colombia, en parte Ecuador, pues son regulaciones en las cuales tiene que haber un control automático, bien sea tanto parlamentario como jurisdiccional, a través de la jurisdicción constitucional, o alguno de estos dos, ¿no? El legislativo o el jurisdiccional. Entonces, estos son controles automáticos que se disparan precisamente como una condición para que pueda mantenerse la declaratoria de un estado de excepción. Casos también, por ejemplo, como El Salvador, donde la regla general es que debe ser a través de una ley de restricción de derechos que se pueda acudir a poderes de emergencia. Y casos como el de República Dominicana, donde tiene que haber una autorización previa, es decir, no es que se dicta primero el decreto, que es el sistema tradicional de los estados de excepción, bajo la idea de la urgencia, ¿no? De que hay una situación urgente, hay que responder rápidamente. Se autoriza al Ejecutivo para que actúe, que es un sistema de tradición, antecedentes, digamos, napoleónicos, pero luego interviene el Congreso, sino que la tendencia, digamos, a diferencia de ese esquema clásico, algunas constituciones, como el caso de República Dominicana, pues ha evolucionado en la dirección de que debe existir una autorización previa, o de que, como dice el caso de El Salvador, pues la competencia es de la Asamblea Legislativa si está reunida. Bueno, entonces este es un debate en realidad donde lo que se observa en el caso latinoamericano es que la mayoría de las respuestas han sido combinadas, ¿no? Ha habido una combinación. Hay, sin embargo, algunos países que deliberadamente han evitado la declaratoria del estado de excepción constitucional, pero contradictoriamente, aunque han evitado el estado de excepción constitucional, han dictado medidas exorbitantes. Y aquí está el problema. O sea, lo principal es cómo seguir la ruta de la emergencia, porque muchas veces no se quiere declarar el estado de excepción constitucional porque no se quiere que se disparen esos controles automáticos. Es como, por ejemplo, lo que ocurrió en Bolivia en su momento, y no se quiso declarar el estado de excepción constitucional. En un principio algunos pensaban que es que no estaba regulado eso constitucionalmente, la situación de pandemia, pero luego entendieron que sí estaba, y había muchas fuentes en ese sentido para incluirlo dentro del concepto de desastres naturales. Pero al Ejecutivo no le convenía esa intervención automática, sobre todo el Parlamento, y evitó la declaratoria del estado de excepción constitucional, pero pues sin embargo dictó medidas en el marco de ese código sanitario de toques de queda de 24 horas y otras, digamos, medidas claramente exorbitantes que no es una simple limitación de la libertad de tránsito. Y de hecho, pues todos estos países han acudido a la notificación correspondiente ante en el caso latinoamericano, ante la Organización de Estados Americanos en virtud de lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a pesar de que en algún caso no lo han hecho en el plano constitucional, ¿no? Luego, pues entonces ese es un debate que no está cerrado. Yo creo que más bien lo que indica todo este año y medio prácticamente de pandemia es que estas categorías son muy relativas. Hay que ver el sentido que tiene cada institución y tal vez las combinaciones son importantes. Es decir, bueno, si tenemos regulado un estado de excepción constitucional y se dan los supuestos y vamos a acudir a poderes exorbitantes, hay que declarar el estado de excepción constitucional, pero al mismo tiempo pensar en que las respuestas legislativas pueden ayudar a ir a una transición hacia regulaciones legislativas cuando las normas legales no estaban adaptadas, pero puedan esas mismas normas abordar muchas de las situaciones de la pandemia, ¿no? Entonces, esta es una segunda reflexión sobre
sobre este primer punto, ¿no? La respuesta jurídica adecuada, pues hay que pensar aquí como un poco del eje ferenda, ¿no? O sea, de constitución futura, una transición hacia un esquema más legislativo, más compartido en el tratamiento de este tipo de emergencias, ¿no? Porque no es suficiente como el esquema clásico, que es ese esquema más delegativo, donde en esa tradicionalmente, pues como les decía, ese modelo napoleónico, el Ejecutivo decreta la excepción y luego tiene que obtener ratificación del Parlamento para luego desplegar toda una serie de medidas en el marco de esa habilitación, de esa autorización, de ese estado de excepción decretado y respaldado por el Parlamento, sino pensar en esquemas más de trabajo compartido, sobre todo en el caso de una pandemia como esta que se extiende, ¿no? Y que entonces hay que, por un lado, considerar que se pueda pasar de esa situación, de esa primera reacción donde se puede alegar un poco la urgencia, pero pasar luego a medida que esa pandemia, pues, y las respuestas estatales tienen que mantenerse, pues ya no se justifica tanto esa idea de que el Ejecutivo tuvo que actuar porque era una situación urgente, sino que ya pasan meses y el Estado entonces debe ser capaz de, a través de la legislación, prever respuestas que tengan una base democrática mayor, que surjan de una deliberación pública y al mismo tiempo no abandonar del todo la idea de la excepción constitucional, porque si alguna de esas medidas legislativas tienen un carácter exorbitante, entonces tiene que acudirse a un mecanismo de control automático eh, por vía jurisdiccional, sobre todo, ¿no? A través de la jurisdicción constitucional. Algo de esto hay un poco en la solución del Salvador, de las que les hablaba, ¿no? Donde, por regla general, la restricción de derechos viene por la vía de una ley. Entonces, pero por otro lado, no perder de vista, ¿no? Que tampoco podemos quedarnos tranquilos por esa transición hacia medidas legislativas, porque entonces esas leyes pueden incluir de manera perdurable poderes exorbitantes y pasar como discretamente camuflado bajo el marco de la legislación ordinaria, ¿no? Pero sí hay que superar, digamos, esquemas tan delegativos como los que suelen ser aplicados en los esquemas de sección, de los estados de sección clásicos. Claro, hay quienes van, en este debate actual, hay quienes van más allá y dicen, bueno, es que hay que poner en entredicho la propia existencia de los estados de sección, la propia regulación constitucional de estados de sección. Bueno, esto es otro debate, me he referido a él en un trabajo que está por ser publicado, donde hay algunos autores como Giorgio Agamben, ¿no? Que toca hacer reflexiones al respecto. Luego, el tema de la temporalidad, claro, en esta pandemia es un gran desafío, por lo que les decía, ¿no? Porque hay esos oleajes, ¿no? Esas oscilaciones, entonces disminuye un poco el índice de contagio a medida que se aplican medidas de control sanitario, medidas de aislamiento, pero no de manera definitiva, ¿no? Hay una disminución, entonces, bueno, se puede levantar un estado de excepción, pero luego puede surgir la necesidad de declararlo de nuevo, pero pues hay muchos países latinoamericanos, hemos estado durante meses bajo estado de excepción. En el caso de Ecuador se tuvieron que enfrentar al problema de que la Constitución, pues como es lógico, prevé unos límites temporales, permite una sola posibilidad de prórroga. Sin embargo, se acudió a una segunda prórroga, aunque se alegaba que había causas digamos, concomitantes nuevas de tipo económico. La Corte terminó aceptándolo, pero se le veía que un poco con inconformidad con la solución que estaba adoptando. Por eso luego, ya llegados a diciembre del año 2020, cuando dictaron otro decreto de estado de excepción, el Ejecutivo, la Corte Constitucional Ecuatoriana lo declaró inconstitucional y dijo precisamente que ya desde los primeros dictámenes había dicho que muchas medidas debían pasar al plano de la legislación y que con unas medidas de definición de aforos, de reuniones, es decir, podía acudirse a soluciones que no fueran las típicas de suspensión, mal llamada suspensión de derechos o restricción exorbitante de derechos, sino que pudieran manejarse en el marco más de esquemas ordinarios de respuesta estatal. Y esto no se había hecho. Y entonces dijo, no, mire, esto ya es inconstitucional. Sin embargo, luego, pues ya en abril de este año volvió a declararse otro estado de excepción, aunque bastante acotado, ¿no? Y la Corte Constitucional Ecuatoriana reiteró muchos de sus criterios de los dictámenes anteriores, o todos los criterios, ¿no? Incluso algo novedoso, porque aquí hay muchas, como les decía, reacciones positivas para controlar al Ejecutivo que se han dado. La Corte Constitucional de Ecuador desarrolló pretorianamente un mecanismo de seguimiento, supervisión al cumplimiento de sus dictámenes de constitucionalidad, en aquellos casos donde declaró la constitucional decreto,
pues estableció una supervisión para ver, por ejemplo, si se activaban los poderes judiciales, los estrados judiciales, los despachos judiciales, que en las primeras de cambio pues estaban cerrados por el miedo a los contagios, y exigió que en relación con las garantías jurisdiccionales, acción de protección, habeas corpus, estuvieran expeditas estos cauces procesales, y me creó mecanismos de supervisión de cumplimiento para verificar que el Consejo de la Judicatura tomara las previsiones correspondientes. Y también estableció deberes de información para el Ejecutivo, activación de los comités de seguimiento, digamos, de prevención de los desastres, con participación de los distintos niveles de gobierno. Luego, pues en este tema también de la temporalidad hay propuestas del derecho comparado que han salido, se han colocado otra vez en el debate, como la del profesor Ackerman, ¿no? Que ha dicho que cuando se va a acudir a prórrogas, entonces ya no debería bastar la mayoría ordinaria que se exige para la decisión en el Parlamento, sino una mayoría calificada a medida que se va prolongando la situación de pandemia, ¿no? Pero más allá pues de una propuesta como esa, lo que sí enseña la experiencia reciente a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional Ecuatoriana es que ciertamente a medida que se va prolongando el estado de excepción, los estándares de escrutinio tienen que ser más estrictos. Es decir, hay que exigir al Ejecutivo más justificación, hay que hacer un examen judicial más riguroso a medida que se va prolongando el estado de excepción. Y en los ordenamientos que han seguido más la ruta de la respuesta a poderes de excepción legislativos, porque se trata pues a veces de países que no tienen un estado de excepción constitucional con la amplitud que tenemos en nuestros países. Entonces, en el caso de Alemania, ellos tienen, en algunos casos, hay una constitución que llaman constitución de la emergencia, pero no tiene un alcance tan amplio como los estados de excepción constitucional generales, ¿no? Y con suspensión de garantías o restricción extraordinaria de derechos, sino es una regulación de emergencia mucho más acotada. Ellos trabajan más con la legislación ordinaria. Pero entonces es interesante ver cómo allí, al seguir la ruta de la emergencia, se cuela también a través de la legislación ordinaria, porque ellos tienen una ley sobre la prevención de infecciones que han reformado ya por lo menos 3 veces desde que empezó la pandemia, porque al principio comenzaron con cláusulas muy generales a dictar medidas que fueron criticadas de manera fuerte por la doctrina, y entonces trataron de buscar más precisión, y también se criticaba mucho que el Ejecutivo, como era el riesgo pues, que se ha apreciado desde el principio, concentra muchas facultades y que debía haber más participación parlamentaria. Entonces se ha establecido que ciertas medidas que tienen que están como en una zona gris, ¿no? Entre la legislación ordinaria y los poderes de crisis, poderes exorbitantes, ciertas medidas deben contar con una aprobación explícita parlamentaria y tienen una duración temporal. Es decir, que termina ocurriendo algo similar a lo del estado de excepción constitucional, pero por la vía de legislación. Bueno, finalmente, el tema de contención del poder y de los controles y la importancia de los controles legislativos y parlamentarios. Este es un tema clave, ¿no? Porque, como comentábamos al comienzo, pues siempre desde el principio se señaló que había mucho riesgo de concentración de poderes, de agigantamiento de la presencia militar en la atención de los temas de la pandemia, ruptura pues del equilibrio de poderes y el temor de que no fuera luego fácil volver a la normalidad institucional, ¿no? También se ha hablado entonces de una nueva normalidad, como si tuviéramos que acostumbrarnos pues a poderes ejecutivos exorbitantes, ¿no? Para evitar todo esto, pues se hizo énfasis desde el principio en esto, y fueron muy importantes en materia de derechos humanos los pronunciamientos de la Comisión Interamericana, también una resolución de la Corte Interamericana y también una decisión, por ejemplo, que se puede mencionar, una medida provisional en relación con situaciones de detención de personas por razones migratorias. Y solamente como algunas pinceladas, ¿no? El federalismo o el trabajo en distintos niveles de gobierno ha sido importante para evitar la concentración de poder. Y esto, el caso de Brasil, por ejemplo, es muy ilustrativo, como el presidente Bolsonaro pues desconoció totalmente la relevancia de la pandemia. Bueno, sabemos que Brasil es uno de los países que ha sido más afectado. Él fue, digamos, de los que desconoció la importancia de la pandemia, no quería tomar medidas, pero la tomaron los que democráticamente. Aquí entran en juego entonces, como les decía, estas variables de cómo hay una serie de corrientes democráticas que se han puesto de manifiesto en la respuesta de los estados, en los factores de contención, y los líderes a nivel de municipios, de estados,
con una responsabilidad democrática de rendir cuentas, de atender más directamente la situación de su población, pues ellos sí comenzaron a dictar medidas según la situación de cada estado, medidas de contención, de aislamiento, de restricción de la movilidad para garantizar el derecho a la salud. Y ante la negativa de Bolsonaro de reconocer la competencia de esas autoridades, se acudió al Tribunal Superior Federal, el máximo pues, Tribunal Federal de Brasil, que convalidó las medidas de los estados y ratificó sus competencias para enfrentar este tipo de situaciones. Pero también en países que no son federales como tal. En Ecuador también se ha visto este fenómeno, en parte en Colombia. Es decir, el trabajo de distintos niveles de gobierno, de distintas instancias, niveles administrativos también ha sido importante. Los congresos o parlamentos, sin duda es algo clave, ¿no? Como les decía, pues en las primeras de cambio, pues se da esa intervención del Ejecutivo con esa un poco falta de certeza, como les decía, ¿no? Medidas un poco tomadas a ciegas, falta de certeza sobre las bases empíricas de esa pandemia, sus efectos, la manera de contenerla, y se fueron replicando un poco medidas que no son para nada nuevas, ¿no? Esas medidas ya muy conocidas por la humanidad, de los toques de queda, de los confinamientos, de los aislamientos, y de los cercosanitarios. Y luego, sin embargo, un poco dormidos al principio, y en Latinoamérica esto fue grave en varios países como México, la situación de parálisis de los parlamentos, pero luego fueron reaccionando los parlamentos, sobre todo cuando había que desarrollar una agenda de protección social. Aquí se ve la importancia de esa conexión democrática también, ¿no? La necesidad de los diputados, los representantes populares, de dar unas respuestas de protección social, protección sanitaria. Muchos de estos temas despertaron a los parlamentos y pues a veces se ha producido ajuste de la legislación o se han dictado leyes específicas sobre la pandemia, ¿no? Para enfrentar la pandemia sin que ello implique renunciar al tratamiento constitucional del asunto. El control judicial ha sido básico, ¿no? Y tal vez antes de decir algo sobre el control judicial, pues solamente comentar que tanto en relación con el control parlamentario como el control judicial, una limitación práctica que ha habido para una respuesta oportuna, que hubo para una respuesta oportuna en esa primera fase, fue la ausencia o digamos el escaso uso y regulación, falta de hábitos en relación con los medios tecnológicos, ¿no? Los mecanismos telemáticos, mecanismos virtuales que permitieran reunirse, sesionar, tomar decisiones. Entonces realmente eso hoy lo vemos como muy natural, esto que estamos haciendo, ¿no? Esto que estamos haciendo ahora, donde probablemente hay personas conectadas, ya vi por allí, sea bienvenida alguna académica que está conectada desde Argentina. Bueno, todo esto solo lo permiten los medios telemáticos, que ya los teníamos antes de la pandemia, pero que no estábamos habituados, no era parte de nuestros sistemas de justicia, por lo menos en muchos países. Hay algunos países latinoamericanos que habían avanzado. En algunos aspectos Argentina, comparativamente por lo menos con otros países latinoamericanos, tenía algunos avances. Pero en general, como lo revela un informe del Consejo de la Justicia, del Consejo sobre la Justicia de las Américas, del CEJA, pues la pandemia nos agarró sin preparación en general para la reacción adecuada de los sistemas de justicia frente a ese temor pues, a los contagios. La mayoría de los tribunales simplemente cerraron. Simplemente cerraron. Y los primeros que fueron prendiendo la luz en algunos países fueron las cortes constitucionales. Bueno, un poco por su mandato, por su misión. Entonces aquí, esta es una reflexión que voy a hacer al final, cómo la situación en que se encontraba el Estado de Derecho, el Estado democrático de Derecho, al irrumpir la pandemia, es fundamental para entender lo que luego ha pasado en cada país. Y eso es compromiso de algunas cortes constitucionales con la garantía de los derechos humanos en países como la Corte Constitucional Ecuatoriana, por las razones, digamos, de una transición, en el fondo, un poco velada, pero una transición, una recuperación de la democracia bajo el empuje de un referendo que se celebra en el 2018 y que conduce a la renovación de la Corte Constitucional. En el caso colombiano, por toda su tradición jurisprudencial. Pues todo esto hizo que se fueron prendiendo las luces en un poder judicial en general a oscuras, ¿no? Y en los congresos pasó algo similar. Entonces lentamente se fueron recuperando a través del trabajo en comisión. En el caso del control judicial, pues sin duda que a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana es fundamental el control de proporcionalidad de las medidas. Y ha habido pues algunos casos, algunas cortes constitucionales en que se ha realizado un control, aunque a un nivel digamos más general, de parámetros generales que se ratifican en los controles
abstractos de constitucionalidad de los decretos, ha habido referencias a estos estándares de la proporcionalidad. Es un buen índice para medir la situación del Estado de Derecho, ¿no? Otra tendencia que se observa en relación con estos controles y el Estado de Derecho es que ha habido una inclinación a exacerbar las desviaciones. Es decir, por ejemplo, en el caso argentino algunos profesores han comentado, bueno, sí, tradicionalmente en Argentina se ha abusado mucho de los decretos de necesidad o urgencia. Pues bien, con motivo de la pandemia también, incluso demasiado, ¿no? Entonces hay como ciertas tendencias. En el caso de Italia también se ha dicho esto. Hay unos decretos decretos leyes de los cuales ya pues había unas tendencias un poco a abusar de ellos. Bueno, esa tendencia se ha exacerbado con motivo de la pandemia. Por eso la pandemia ha como hecho que terminen de aflorar a veces desviaciones que estaban latentes o ya conocidas, pues han manifestado consecuencias perversas más intensas y por otro lado algunas bondades de la situación del Estado de Derecho pues han ayudado a contener abusos, ¿no? El caso, por ejemplo, típico, pues lo menciono ya muy rápidamente para terminar. En el caso de Alemania ha habido una serie de sentencias importantes que en el fondo, de manera explícita o implícita, se refieren a la proporcionalidad, respetar el derecho de manifestación a pesar de la pandemia, libertad de profesión o oficio, libre circulación y otra serie de medidas de la administración que han sido anuladas por los tribunales sobre la base de la proporcionalidad. En Venezuela, pues no me extiendo mucho, sabemos que el gran problema es la ausencia de controles, no hay Estado de Derecho, no hay independencia del Poder Judicial, no se ha respetado la competencia de la Asamblea Nacional de aprobar o no de la declaratoria del estado de excepción y de decidir sobre la prórroga. Esto fue violado de manera manifiesta. La Sala Constitucional no ejerce controles al respecto. Hay una gran inseguridad jurídica. Tenemos vigente el estado de alarma, pero un estado de alarma que propiamente no establece claramente qué garantías se restringen. Entonces hay que entender jurídicamente que no están restringidas las garantías. Y sin embargo, pues sabemos que estamos en esas situaciones de, bueno, el 7x7, con poca claridad sobre lo que implica realmente las semanas llamadas radicales, donde un poco con gran discrecionalidad, pues las autoridades a veces aplican con todo rigor ciertas medidas, mientras que en otras semanas no. Ha sido esto un instrumento para maniobrar políticamente el gobierno ante la crisis de desabastecimiento de gasolina, sobre todo en unos meses anteriores. Una gran situación de desamparo para el personal sanitario, ¿no? Estamos en el nivel latinoamericano en las estadísticas más altas de personal médico con fallecimientos por motivo de la pandemia y un gran desamparo frente al tema de la vacunación. Lamentables situaciones como la de El Salvador, donde después de una labor importantísima de la Sala de lo Constitucional de control a los abusos del Ejecutivo, luego pues la reacción del Ejecutivo relegitimado fue la de remover a todos los magistrados, procurar la remoción a través de la Asamblea Legislativa de todos los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Bueno, quedan entonces desafíos planteados. Muy importante ver cuál es la situación del Estado de Derecho al momento de llegar la pandemia para entender lo que ha sucedido después. Ha sido fundamental también el tema de la transparencia, el papel de los medios de comunicación esencial, sobre todo en la primera fase, para introducir algunos elementos de debate abierto cuando había pues esa oscuridad de los espacios institucionales de control. Se consolida la libertad de expresión como un derecho que no puede ser suspendido durante estados de excepción, a pesar de que no lo dice expresamente en los instrumentos internacionales. La importancia de la participación ciudadana y la resiliencia democrática. Es decir, aquí se ha visto algún politólogo muy famoso, él llegó a plantearse, bueno, ¿y si la pandemia fortalece la democracia? Se preguntaba él. ¿O mejora la democracia? Bueno, tal vez no la hemos fortalecido, no la ha mejorado, pero ha habido resiliencia democrática, ¿no? Frente a los temores de que ciertos procesos electorales no pudieran realizarse, como se pensó alguna vez en Bolivia, la Convención Constitucional de Chile. Bueno, esos procesos con las adaptaciones correspondientes se hicieron y la democracia ha retomado su rumbo. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Era la idea de compartir estas ideas y escuchar sus comentarios al respecto. Muy amables. Muchísimas gracias, doctor Casal, por su exposición sobre cómo se manifiestan los controles propios del Estado de Derecho y las perspectivas según quién ejerce el poder ante estas situaciones de pandemia. Tenemos algunas preguntas, profesor Casal. Quizás la primera ya usted la respondió, pero sin embargo la leo. El abogado Anselmo Coelho. Buenas tardes, doctor. ¿Cree que en casos como estos, en un sistema federal, las acciones limitadoras de derechos deben quedar exclusivamente en manos del Poder Nacional por uniformidad o se les debe dar libertad a las entidades federadas para el manejo de esos asuntos? Gracias, Anselmo, por la pregunta. Yo diría que
uno puede ver que un esquema, por ejemplo, combinado es interesante, ¿no? O sea, aquí no hay como modelos perfectos, ¿no? Porque hay que tener en cuenta mucho las tradiciones. Fíjense, por ejemplo, interesante lo que pasó en Alemania. En Alemania, ellos, casi la totalidad del manejo de la pandemia se hizo respetando las competencias, en el marco de las competencias de los estados federados, ¿no? Siempre respetando sus competencias, pero en la primera parte, casi el 80% en el manejo hasta ahora de la pandemia, se basó en el marco de las competencias de los estados. Pero en un último tramo, Angela Merkel consideró que, pasados ciertos índices de contagio, tenía que haber soluciones uniformes fijadas desde el poder federal, como una estrategia combinada. Pero realmente ya en la primera fase se veía que ese trabajo de cooperativo, ¿no? Donde estaban cada uno de los presidentes de los estados, junto con Angela Merkel, y coordinaban posiciones, ese esfuerzo de coordinar, de atemperar, de escucharse, de intercambiar, garantizaba una moderación. Entonces pienso que hay que tener cuidado también de mantener en un Estado federal esa participación de los estados es muy importante. Y en el caso de Brasil lo vemos así, ¿no? Como un presidente irresponsable, pues no generó tanto daño como hubiera podido generar gracias a que los gobernadores tienen sus competencias y las ejercieron y pudieron tomar medidas que tal vez sí no son uniformes y eso puede tener sus riesgos, pero también hay márgenes para distintas respuestas. O sea que yo creo que hay que considerar pues las especificidades de cada sistema y que hay unas estrategias combinadas que pueden ser aceptables, ¿no? Una segunda pregunta, profesor. La abogada Linali Ferrer. Con lo vivido el día de hoy en Caracas, ¿cómo se plantea esos derechos fundamentales constitucionales o su violación? Bueno, muy buena pregunta, ¿no? Porque ahí vemos por cierto, la doctora Ninosca Rodríguez es una heroína. Ella se encuentra ahora en la sede de la UCAP. Muy pocos pudimos llegar a la UCAP, ¿no? Y muy pocos, pues, tuvieron ese valor, digamos. En mi caso, pues, no pude, ¿no? Pero no quiero por eso restarle ningún mérito a la persona Ninosca Rodríguez, que se sobrepuso todas las dificultades y tiene el valor de estar allí. Pero realmente digamos, claro, esto forma parte de esa ausencia de Estado de Derecho, algunos hablan de Estado fallido, es decir, de la precariedad institucional, ¿no? Cuando ya no hay instituciones, sino todo se basa, pues, parece que estamos como en medio de pranatos, ¿no? Entonces, la represión por sí sola no basta, ¿no? Para mantener un mundo y un país como Venezuela que tiene tantas complejidades, procesos de delincuencia, hace falta restablecer el sentido del respeto a la ley, Estado de Derecho, tribunales independientes, exigir el cumplimiento de la ley y la recta aplicación de la ley penal, acabar con la impunidad, todo en el marco de respeto a los derechos humanos. Pero cuando esto no existe, sino respuestas, digamos, espasmódicas, bajo operativos de seguridad que entonces luego terminan siendo excesivos, ¿no? Como se ha denunciado con las operaciones de liberación, de las llamadas operaciones de liberación, todo esto nos revela pues una gran crisis estructural que con el esfuerzo de todos tenemos que enfrentar porque de otra manera es imposible solucionarlo. Julio Díaz, profesor. Profesor Casal, un gusto escucharlo como siempre. ¿Cuál es la base constitucional de las autoridades policiales o militares para detener a una persona que incumple el horario radical? Entiendo que no están suspendidas las garantías por el Ejecutivo Nacional. Gracias. Sí, usted tiene toda la razón, no hay ninguna base, porque el decreto de estado de alarma no restringe ninguna garantía. Claro, luego cuando uno ve las disposiciones que se contienen en el decreto respectivo, pues hay ahí unas habilitaciones muy genéricas para cuerpos de seguridad, pero simplemente la verdad es que las garantías no están restringidas allí y por lo tanto no hay ninguna base para ese tipo de medidas que en todo caso, digamos, incluso si hubiera una restricción de garantías, habría que evaluar si son constitucionales o no, ¿verdad? Porque siempre la respuesta debe ser proporcionada, debe haber una justificación. Ese fue uno de los problemas que se dio en El Salvador, que ante situaciones en que las personas estaban en la calle, pues los conducían a calabozos, digamos, sin que hubiera ninguna base para ello, lo cual evidentemente fue declarado inconstitucional. Entonces, otra cosa es que la ley pueda prever algunas sanciones, ¿no? Puede haber sanciones pecuniarias de otro tipo,
cuando ya se trata de delitos flagrantes, pues en ese caso eventualmente puede haber una detención cuando hay una conducta delictiva cometida. Pero esos casos que usted comenta, pues son medidas arbitrarias que no tienen ninguna base ni siquiera en el propio texto del decreto de estado de alarma, ¿no? No tenemos más preguntas, profesor. Podemos pasar a la presentación de la maestría. Excelente, ¿cómo no? Adelante. Gracias. Vamos a continuar con la presentación de la maestría en Derecho Constitucional y los programas asociados a la maestría. Estamos acá con el equipo de posgrado, con la directora de la oficina técnica, la profesora Ana Fina Vargas, la profesora Andreina Ibarra y el creador del contenido programático de la maestría, el profesor Jesús María Casal. Nos va a permitir compartir pantalla para presentarles la maestría en Derecho Constitucional y sus programas asociados. La maestría en Derecho Constitucional, tenemos acá, está estructurada en 3 semestres, cada uno con 3 materias que la ven en pantalla, tienen 3 y 2 unidades de crédito. El primer semestre, por la malla curricular, el estudiante puede cursar fuentes del derecho constitucional e interpretación constitucional, el sistema de libertades, derechos y garantías de la Constitución y la materia de derecho procesal constitucional. El segundo semestre lo integra teoría e historia general del derecho constitucional, formas de Estado y la materia de sistema de gobierno. Y en el tercer y último semestre, la materia Teoría General de la Democracia, un seminario electivo sobre temas actuales del derecho constitucional y un seminario de investigación sobre trabajo de grado de maestría. Esta maestría en Derecho Constitucional tiene un programa asociado, que es un programa de estudios avanzados en Derecho Constitucional. ¿Cuál es la diferencia entre la maestría y el programa de estudios avanzados en Derecho Constitucional? Que la maestría conduce a un título otorgado por el Ministerio. El certificado, el programa de estudios avanzados o el PREA en Derecho Constitucional conduce a un certificado que otorga el Vicerrectorado Académico de la Universidad. Sin embargo, la importancia de cursar el PREA es que las materias del PREA, las 3 del primer semestre y las 3 del segundo semestre, perdón, las 2 del segundo semestre, son materias que corresponden a la maestría en Derecho Constitucional y se consideran materias comunes. Es decir, al cursarlas les aparece al estudiante en el récord de la maestría, si ingresa a la maestría, y se le reconocen dichos estudios automáticamente. La maestría tiene 24 unidades de crédito, el programa de estudios avanzados tiene 15 unidades de crédito. Luego tenemos que tanto el PREA como la maestría lo podemos descomponer en pequeños programas que hacen un conjunto de 3 materias. Son lo que se denominan los llamados programas de ampliación, y los programas de ampliación también conducen a un certificado como salida intermedia, y básicamente en la maestría tenemos 3 programas de ampliación que forman parte a la vez del PREA y que las materias son las mismas materias de la maestría. Es decir, si usted ingresa por un programa de ampliación en Derecho Procesal Constitucional, está cursando el primer semestre de la maestría. Si cursa el segundo programa de ampliación, estaría cursando el sistema de gobierno y podría cursar ya una materia de la maestría e ingresar en el tercer trimestre a la maestría de manera directa con el reconocimiento de la materia. ¿Cuáles son los programas de ampliación o las salidas intermedias? Tenemos el programa en Derecho Procesal Constitucional, el programa de ampliación en Organización y Funcionamiento del Poder Público y el programa de ampliación en Derecho Constitucional Profundizado. ¿Por qué la Católica diseña los programas de ampliación que además están contenidos en la normativa universitaria? Porque el estudiante de posgrado quizás puede autorregular sus estudios de una manera más independiente y quizás no quiera comprometer los 3 semestres desde un inicio y va progresivamente acumulando créditos a través de los programas de ampliación hasta que llega el último semestre y se inscribe directamente en la maestría. De allí que la universidad haya optado por ofrecer no solamente la maestría, que es lo que quisiéramos todos ingresaran directamente, sino también el programa de estudios avanzados y los programas de ampliación. Actualmente estamos en preinscripciones. Las preinscripciones finalizan el día 30 de julio. Para ustedes revisar el proceso de preinscripción, revisar los requisitos de ingreso, si se encuentran en el territorio nacional, si se encuentran fuera, si son estudiantes venezolanos, si son estudiantes extranjeros,
cuál es toda la procedimentalización del proceso administrativo, puede ingresar a estos enlaces que están acá y que también se los está enviando la profesora Andreina o la profesora Anafina por el chat de esta videoconferencia. Hay un video explicativo bastante didáctico que permite la preinscripción en la maestría o en cualquiera de nuestros programas sin ningún inconveniente. Luego tenemos los costos o los aspectos administrativos de nuestra maestría. También están publicados en la página. Los estudios de posgrado tienen un costo aproximado de $15 por unidad de crédito en el caso de la maestría, en el caso de otros programas menores de $10, que es la unidad base, crédito de la universidad, y en otros como el del doctorado de 2 unidades de $20. En el caso de la maestría en Derecho Constitucional, del programa de estudios avanzados en Derecho Constitucional y de los programas de ampliación en Derecho Constitucional, al ser materias comunes, todas tienen un valor de una unidad de crédito de $15. Si la materia tiene 2 unidades de crédito, tiene un valor de $30. Y si tiene 3 unidades de crédito, tiene un valor de $45. Una inversión semestral de $45 cada mes de ese semestre o de $30 cada mes de ese semestre. Cualquier información desagregada, con todo gusto se la enviamos por el correo electrónico sobre los aspectos administrativos o económicos en la maestría. Aquí tienen el correo de la maestría, derechoconstitucional@ucap.edu.be, o pueden llamar también por el teléfono nuestro, que se lo vamos a colocar en el chat, o por los teléfonos CanTV. Nosotros tenemos actividad presencial permanentemente en los estudios de posgrado, y cuando quieran llamar, nosotros contestamos. Esa es la información general sobre la maestría. El profesor Casal tiene una información adicional muy importante sobre la maestría. Voy a dejar de compartir o voy a colocar mejor la lámina sobre la malla curricular. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Ninoska. Sí, yo solamente, para complementar pues lo que nos explicaba la profesora, referirme a la importancia de la internacionalización en las últimas reformas curriculares de la maestría. La maestría la estamos enfocando con una perspectiva de derecho comparado. Se analizan con mucho detalle los temas venezolanos también, por supuesto, pero hemos introducido una perspectiva de derecho comparado con énfasis en Latinoamérica, y todo ello además forma parte de la aprobación por las instancias ya de la Universidad Católica Andrés Bello de nuestra maestría en la modalidad a distancia o modalidad virtual, de manera que ya a nivel pues de las decisiones tomadas por la universidad, nuestra modalidad virtual se refiere no solamente al momento de la pandemia, sino que va más allá de la pandemia, y de manera permanente queremos ofrecerlo bajo este marco virtual. Y por otro lado, en esta dirección de aprovechar estos medios telemáticos, pues estamos desarrollando una alianza con la Universidad de Salamanca, una cátedra que vamos a desarrollar en común. Estamos ultimando los detalles. Ya hemos contado con la participación de docentes de la Universidad de Salamanca en nuestra maestría en Derecho Constitucional, y también con profesores de Argentina vamos a concretar en breve una alianza. Es decir que pues estamos trabajando en esa dirección de reforzar los contenidos de internacionalización y de participación de catedráticos de otras universidades en algunas sesiones de las materias que forman parte del plan de estudios. Bueno, muchas gracias, y creo que entonces le tocaría a la profesora Ninoska Rodríguez moderar ahora la fase de preguntas, ¿no? Así es, decano. Decano, creo que quedan 2 preguntas acá de las anteriores, y luego reviso si hay preguntas sobre los aspectos administrativos de la maestría y la inscripción. El abogado William Solorza. Buenas tardes. Definitivamente el factor transparencia y sinceridad en la toma de medidas, cualesquiera que sean, más aún en estos casos tan delicados, es fundamental para minimizar riesgos de grave daño. Caso contrario, nos exponemos a las circunstancias que vivimos día a día, entre otras en el ejercicio de la abogacía, donde a fuerza de improvisaciones nos encontramos con panoramas completamente diferentes cada día. Felicitaciones, William Solorza.
Gracias, sí, digamos ahí yo lo que diría es que efectivamente hay una situación de grave inseguridad jurídica, ¿no? O sea, somos víctimas del capricho, no hay principio de legalidad, no se respetan todas las garantías de previsibilidad, y mucho menos los elementos sustanciales de Estado de Derecho. O sea, todo esto nos deja esa gran lección, la importancia del Estado de Derecho, de la seguridad jurídica y de la transparencia, efectivamente, porque esto también, todo el desarrollo de la pandemia revela que algo esencial en los países que han tenido algún éxito en el tratamiento de la pandemia, algo esencial ha sido la transparencia, acceso a la información, consulta amplia, participación de expertos, comités plurales de seguimiento, entre otros mecanismos que conducen a la garantía de transparencia. Gracias, decano. Una última pregunta que está acá. Erneris Acosta. Dada la detención de Javier Tarazona, donde también detuvieron a un abogado del Estado Falcón, abogado Omar García, que hasta la fecha este último no ha tenido contacto con sus familiares ni amigos, y ya que las responsabilidades son personalísimas, ¿dónde quedan sus derechos fundamentales? Bueno, es un caso muy delicado, ¿no? Porque esa llamada ley constitucional contra el odio no es tal ley constitucional, no, todas esas leyes que dictó la supuesta Asamblea Nacional Constituyente con esa denominación, pues son absolutamente inválidas, pues inexistentes. No existen tales leyes constitucionales en nuestro ordenamiento constitucional, ni esa era una Asamblea Nacional Constituyente de acuerdo con la Constitución. Y este tipo de detenciones, pues bajo imputaciones de la ley contra el odio o de leyes ordinarias, pues forman parte de un clima de persecución, de estigmatización de quienes emiten opiniones críticas, y por eso siempre esto hay que denunciarlo desde el punto de vista de la libertad de expresión, porque hay que crear un clima favorable para el ejercicio de la libertad de expresión, y no lo que está sucediendo, que es todo lo contrario, ¿no? Se quiere promover la autocensura, la inhibición, y frente a ello, pues hay que elevar la voz universitaria en el sentido de reclamar el respeto de la libertad de expresión. Gracias, decano. Antes de concluir y darle las gracias a nuestro decano, al escucharlo pensábamos la importancia de conocer los contenidos y los conceptos y principios del derecho constitucional para, como ciudadanos y profesionales del derecho, comprender analíticamente la trascendencia de lo que nos está pasando. Entonces le damos las gracias, decano, por su iniciativa con la maestría en Derecho Constitucional que inició con un pre en Derecho Constitucional y que afianza cada vez más la vocación y el carisma de nuestra universidad como una universidad empeñada en la salvaguarda de los derechos fundamentales desde el estudio del derecho. Así que, queridos abogados que están con nosotros esta tarde, los invitamos a estudiar, los invitamos a formar parte de la comunidad ucavista desde la aproximación al derecho constitucional. El profesor Luis Pompilio, que es parte del equipo de posgrado, me decía, recuerda invitar a las 3 conferencias en materia de derecho constitucional que se han programado. Mañana tenemos una con el profesor Ramón Guillermo Aveledo, estará moderando el profesor Carlos Cambra, es sobre descentralización, perspectivas de la descentralización en el momento actual, luego ya de las 3 décadas de la ley sobre descentralización. Tenemos una con la profesora Margarita Escudero sobre libertad de expresión y la revisión de las decisiones de la Sala Constitucional en esta materia. Y terminamos el ciclo de Derecho Constitucional con el profesor Gerardo Fernández, jefe de la Cátedra de Derecho Constitucional del pregrado y profesor del posgrado en la materia Sistema de Gobierno. Esto está previsto para mañana viernes, perdón, el día martes y el miércoles 14. Y luego continuamos con algunas videoconferencias de los programas de Derecho Financiero, de Derecho de Familia y del Niño, de Ciencias Penales y Criminológicas, del doctorado en Derecho y de Derecho Mercantil y Derecho Corporativo. Muchísimas gracias por haber compartido esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias, decano, profesora Anafina, Andreina, profesor Luis Pompilio, y los esperamos para mañana nuevamente. Muchas gracias a todos. Feliz tarde.